Vamos a despedirnos aquí, hermanos juntas, hacia ella que se siente todavía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de las familias, San José, patrono de las familias. Un aplauso a la Sagrada Familia. Buenos días, queridos niños, María, de San José, porque lo necesitamos mucho. Ahora sí, pueden tomar asiento, están en su casa, espero que hayan desayunado bien para que se duerman a gusto. Con el menudo que se comieron. Ah, no era menudo. Bueno. La oportunidad de estar en un fin de semana como hoy, la oportunidad de tener este tiempo de hoy y mañana que esperemos nos acompañe, nos gocemos en el Señor, porque sentarnos y venir a compartir, escuchar la palabra, cantar es una oportunidad para enriquecer nuestra vida espiritual. No hay cosa más necesaria que alimentar el espíritu, el alma, así como también alimentamos el cuerpo, pero la necesidad de sentir cómo Dios tiende su mano para bendecir nuestras vidas. Por eso, familias, qué bueno que están aquí y que esta palabra de Dios hoy nos invite a reflexionar. Para hablar de este tema que me parece muy bonito, ¿alguien ha perdido algo en la vida? Levante la mano. ¿Ha perdido cosas? ¿Ha perdido una billetera? ¿Tiempo para buscar la beca? ¿no? ¿Ha perdido tarjetas de crédito? ¿No? ¿Han perdido un hijo cuando era chiquito? ¿Se les olvidó por ahí? Levanten las manos que se les perdió a alguien cuando eran niños. Ay, ¿cómo se sintieron? Perder algo genera una sensación, perder a alguien genera también otra sensación distinta. Hay emociones que cambian porque de acuerdo a lo que perdemos es el impacto en el corazón. Ciertamente perder a una familia, perder a una pareja, cuando de repente hay una situación de divorcio, cuando te quedas viuda o viudo, o se va la persona amada porque alguna situación se dio. Recuerdo mucho en una ocasión, estando terminando una misa ahí en Mexicali, en una parroquia de la ciudad, estaba despidiendo yo a la gente afuera, después de la misa, y en eso llegaron y me jalaron la casulla. Una señora bien desesperada decía: padre, córrale porque allá hay un señor, llore y llore. Y entonces cuando me dije que había un señor, llore y llore, yo paré de saludar y me fui rápido, porque para que un hombre esté llore y llore, algo pasó, grande. Digo, si me hubiera dicho que era una señora, llore y llore, digo que me espera tantito. Digo, es bien común por mujeres, pero cuando como era un varón, la verdad que sí me di prisa. Fue una historia muy dolorosa, pero a la vez bonita. Sentado en la banca, llora y llore, y yo llego, lo abrazo, no paraba de llorar, y me contó su tragedia. Y la tragedia era que su esposa la acababa de dejar con 3 hijos. Y dice que estaba desesperadísimo, que no sabía qué hacer, yo lo que llorara. Y le ayudé a ver lo que sí tenía, no solamente lo que perdió. Lo que perdió lo tenía claro, estaba llorando, aunque quizá habría un poco de esperanza. Pero le dije: ¿qué tienes a tu lado izquierdo? Si a tu lado derecho estaba tu mujer, fue a tu izquierdo, ¿quiénes están? Enfrente de ti, ¿quiénes están? ¿Los 3? Porque hay cosas, situaciones o personas que podemos perder, pero también tenemos a otras personas, situaciones o cosas que están ahí. Y por eso hay que redirigir la mirada en lo que tenemos también. Sin embargo, cuando perdemos algo, queda un vacío, o hay un miedo, hay una angustia. Y el tema de esta mañana es cuando perdemos a Dios. ¿Será acaso que podemos perder a Dios? ¿Será posible perder al Señor? ¿Será posible que se nos extravíe? No en ese sentido. Lo que sí puede pasar es que lo podemos perder en el sentido de la comunión o de la unidad. Sin embargo, hay momentos donde pueden suceder cosas y las razones podemos verlas en este texto. Lucas capítulo 2, versículos 41 y siguientes. Vamos a ver este acontecimiento que ustedes ya seguramente recordarán. Los padres de Jesús, ¿quiénes eran los padres de Jesús aquí en la tierra y siguen siendo en el cielo? María y José, los escogidos. Aquella que fue elegida y escogida por Dios cuando el ángel le habla y la invita a ser la madre de Dios. Después es San José,
quien recibe la noticia primero de María, se conturba en el corazón, tiene temor, de repente no sabe qué hacer, y el ángel tiene que venir a afirmarle a José su llamado. La invitación de Dios le dice: no temas, José, recibe a tu esposa, el hijo que va a tener es obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces, quien recibe un doble anuncio hasta cierto punto es San José, para reafirmar que no está fuera del proyecto de Dios. Y este era un poco el temor de San José, porque cuando se da cuenta de parte de María del proyecto, del plan, de que le están invitando a cuidar y a proteger y a ser el padre aquí en la tierra del Hijo de Dios, claro que tenía temor. Levanten la mano los que tuvieron temor cuando llegaron sus primeros hijos, el primero y el segundo. Ya el quinto se tranquilizó. Que venga el que sigue, ¿no? Porque mis papás, hasta que no vino la mujercita, estuvieron tranquilos. Bueno, mi mamá era la preocupada. Eran 5 varones y no llegaba la niña. Yo creo que mi mamá estaba angustiada. Me imagino que cuando supo que era niña estaba feliz, por las dos cosas, ¿no? Porque era niña y porque iba a parar la familia, ¿no? Y así fue. 5 hombres y una mujer, y yo soy el quinto. Ya ven, no hay quinto malo. El quinto llegó. Dice: los padres de Jesús iban todos los años de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿En qué fiesta estamos todavía? Pascua. Nos queda una semana. Ya mañana, solemnemente, aunque es el jueves, se pasa al domingo la fiesta de... No, ¿el domingo cuál es? La ascensión del Señor Jesús. Y Jesús, ascendiendo al cielo, termina su misión terrenal para dar paso a la promesa, a lo que también, por supuesto, ya desde este fin de semana estamos celebrando. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Un aplauso al poder del Espíritu Santo. Consolador, Paráclito, santificador. Viene pronto. Lo vamos a celebrar ya dentro de 8 días en esta hermosísima fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Pero todavía estamos en esta fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también a la fiesta con ellos. Era la edad justa para que los niños fueran a Jerusalén por primera vez. Era su entronización al templo, su entronización a la fe, aunque ya conociendo la Escritura desde pequeñitos, pero llevar a los niños a los 12 años al templo era abrirle la puerta ya al conocimiento de la fe y a su compromiso como hijo de Dios, como israelita, como parte del pueblo de Israel. Bien, dice la palabra entonces que estaban ahí para la fiesta. Al terminar los días de la fiesta, regresaron. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Wow. Se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Un poquito travieso, ¿verdad? Los puso a temblar. Se quedó el pastel. Se quedó el pastel, dice. Versículo 44. Seguros ellos de que estaba con la caravana de vuelta, es decir, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén, donde sabían que probablemente se habían quedado. Al tercer día, había pasado un día en la caravana, regresan y todavía pasan otros 2 días, y hasta el tercero lo encontraron mandando mensajes de texto por WhatsApp. Lo encontraron jugando videojuegos con sus compañeritos en el templo. Jugando, no, eso ya pasó. Eso era en tu época y también. En ese tiempo sí jugábamos a las canicas. Lo encontraron en el templo, ¿sí?, sentado en medio de los maestros de la ley, en medio, curioso, ¿no? En medio, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Pero luego entra a la escena otra vez sus papás. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado angustiados mientras te buscábamos. Él le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?
Pero ellos no comprendieron esa respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Siguió obedeciéndoles, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 final. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Hasta en las mejores familias, ¿verdad? Las situaciones se pueden presentar en momentos inesperados. La vida familiar, la vida cotidiana, la vida esponsal, los estudios, el trabajo, lo que hacemos todos en su momento, en nuestra historia y en nuestra etapa, va a haber acontecimientos que pueden impactarnos de una o de otra manera. Y ciertamente habrá que entender qué está sucediendo y qué está pasando para poder aprender de esa experiencia. Aquí encontramos en este texto que la manera en la que San José y la Virgen pierden al niño Jesús, pierden al Hijo de Dios, se les escapó de las manos. Suele pasar. Si les pasó a ellos, siendo María y José, que no nos pase a nosotros. Primer aspecto, tenemos que entender que hay momentos en que algo se nos va de las manos, que no tenemos el control de todo. De repente ustedes que han tenido hijos, que son padres o madres, de repente tienen a sus niños que son pequeñitos, ustedes tienen el control hasta cierto punto. Porque cuando el niño, el bebé, como yo cuando era bebito, tranquilito, sereno, ahora ya no me agarra nada. Mi mamá me decía, tiene las manos de tijeras o de... Siempre andaba haciendo cosas. Era un desastre de niño. Levanta las manos que eran medio desastrosos de niño. También ella. También ella. Los demás bien santitos. Los demás le decían a la mamá, haga algo, haga una travesura. Bueno, es que también hay de niños a niños, ¿verdad? Bueno. Cuando María y José se dan cuenta de que el niño no va en la caravana, en este sentido, como decía, lo primero que tenemos que pensar es que todos podemos cometer errores. Podemos tomar en un momento decisiones equivocadas o confundirnos o confiar de más o creer que, porque esta frase es muy común cuando algo sucede, es que yo creí que estaba contigo, es que yo creía que tú ibas detrás, es que yo pensé que venías atrás de mí. ¿Sí? Les decía, cuando pierdes a un niño, yo recuerdo, todavía me recuerdo porque todos estaban bien angustiados, yo medio entendía, pero se perdió mi hermanito, el que estaba un poquito arriba de mí, era un niño especial, nos habían llevado creo a una feria y pasó algo que de repente lo dejaron en un puesto y no se acordaron. Mis papás, mis hermanos mayorcitos y yo menos, yo estaba más chiquito, yo andaba en lo mío, porque a veces andas en lo tuyo, ¿verdad? Y se te olvida que hay otras personas, otras cosas que hay que poner atención, ¿ok? Pero bueno, se perdió un rato, todos desesperados. Yo me acuerdo que cuando lo encontraron mi mamá lloraba, angustiada, mi papá se rascaba la cabeza como diciendo yo la regué. O sea, no sé quién tuvo la culpa, hasta la fecha no supe, pero no son cosas que queremos hacer directamente, a veces las hacemos involuntariamente. Cuando perdemos algo a alguien, no todo el tiempo es porque lo hicimos adrede, a conciencia, a menos que de verdad hayamos perdido el juicio, la razón adecuada, y por nuestras acciones, por nuestras malas actitudes, sí, perdemos la confianza de la mamá. Cuando el niño, el muchachito dice que va a ir a un lugar y se va a otro. Cuando la jovencita dice que va a ir con unas amigas y se va a otra parte. Perdemos la confianza de nuestros seres queridos cuando engañamos o mentimos. Pero en este caso del texto, San José y la Virgen habían ido a una fiesta al templo a Jerusalén, eran las fiestas de la Pascua, habían estado ahí varios días, consistía en estar ahí varios días visitando el templo, en oración, en convivencia con la familia. Era un viaje muy importante para el niño Jesús. Como le decía, a esa edad ya entraba a lo que sería pues la preparación como judío. Era necesaria esa fiesta y era muy importante. Hay momentos que en la familia tenemos que celebrar acontecimientos importantes, de repente nos perdemos porque no estamos ahí, no lo consideramos lo más importante y vamos perdiendo la convivencia. Y habrá que pensar también en qué momento yo mismo me pierdo, yo misma me pierdo de momentos importantes. Pero en este caso el tema nos refiere a cómo podemos perder a Dios. José y María, cuando salen de regreso en la caravana, algo pasó.
Y entonces, primer punto, ¿qué sucedió? Se confiaron tal vez el uno del otro y quizá de los parientes. A la hora que recogieron cosas, las tiendas de campaña, vámonos, agárrale, quítate, levante la leña, agarre la carne asada que quedó y vámonos. Se les pasó. Es decir, hay momentos en donde nos distraemos o nos confiamos de más. Empezaría por la confianza de más. La manera en la que podemos ir perdiendo la intimidad con Jesús o la relación con Dios o nuestra comunión con Él es cuando de repente confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios. Para quienes tenemos tiempo caminando en el Señor, para quienes ya conocemos de Dios, para quienes conocemos la palabra, de repente nos podría pasar que tenemos exceso de confianza. Y el enemigo que no descansa, que está atento a cualquier descuido o abuso de esa confianza. Para José y María, quizá en este momento, pues lindos, andaban atendiendo a otras personas, ayudando a los demás. Y lo más lógico era pensar que los niños con quién se juntan. Pues con los niños. Y entonces muy seguramente andaba Jesús con una bola de niños, sus primos, los amiguitos, los que habían ido, también en la caravana. Y los adultos normalmente con quién andan, es como cuando hay fiestas, ¿no? Al fondo donde está el asador y la carne asada, ¿quiénes están? Todos los varones, ¿no? En la cocina, dice que preparando lo que falta, ¿quiénes están? Las mujeres. Y los niños y adolescentes, ¿dónde andan? Bueno, andan para todas partes, pero andan juntos, ¿ve? En esas circunstancias todos medio se acomodan en su lugar. Y quizá vamos perdiendo esta comunión cuando desacomodamos las cosas o no ponemos atención. Pero en este caso hubo una poca de confianza. Seguramente, pobre José, pobre María, vean si ellos eran y son los que son, humanamente hablando. Por eso yo siempre digo, hay que ver a San José y a la Virgen María primero en ese aspecto hermoso, terrenal, donde ellos vivieron aquí en esta tierra y tuvieron que trabajar, batallar, porque desde que nace el niño es una situación complicada. Es más, ya desde el anuncio traen un compromiso muy grande, porque no es nada fácil ser padres de familia, no es nada fácil ser hijos de familia, no es nada fácil ser esposos, no es nada fácil ser hermano. Vivir en una familia tiene sus retos, responder a la responsabilidad de una familia tiene sus retos. Ir a la escuela hoy día no es fácil para los muchachos, es un reto. Una señora me decía, padre, mire lo que me comparten mis hijos hace unos 5 años todavía, cuando esto no era tan fuerte en las adicciones o en otros problemas. Me decía, padre, mis hijos me han dicho que ya no hayan qué hacer. Me dijeron, es que si tú estuvieras en la escuela donde estamos nosotros y ves lo que vieran nosotros, nos sacarías pronto. La mamá se jaló los cabellos. O sea, ciertamente hay niveles escolares, hay escuelas que tienen un buen nivel, pero la realidad es que muchas cosas están siendo golpeadas. Entonces vamos perdiendo como la capacidad de saber dónde estamos. Y hay retos bien difíciles. Bueno, José y María habían ido a esta fiesta, se confundieron, se confiaron, creyeron que andaba ahí, y lo interesante es que iban de camino. ¿Y por qué pasó un día? Porque seguramente iban cantando alabanzas, iban contando la experiencia, ¿ven? Cuando perdemos a Dios, de repente no nos damos cuenta porque va pasando el tiempo. En la confianza de que creemos que vamos por el camino adecuado, creemos que esto no hay problema, esto no es pecado. Por eso tenemos que estar atentos y no confiarnos de más, porque entonces podemos perder esta intimidad con el Señor. Se nos puede ir la vista, y cuando el Señor se nos va de la vista, cuando el Señor medio no lo vemos o lo dejamos escapar de nuestro corazón, porque estamos confiando en otras personas, confiándole a otros, ¿sí? Aquí dice la palabra que ellos habían creído que iba con los demás, con otros parientes. Y hay momentos donde debemos pensar en quién estamos poniendo también nuestra confianza, en quién vamos a confiar ciertas cosas, porque aún así pudiera ser que pasara algo. Pero bueno, ¿cómo perdemos a Dios entonces? Cuando tú en tu vida espiritual te confías de más, cuando dejas de orar. Pasó en la pandemia, y lo he dicho en algunas ocasiones y lo vivimos todos. Mucha gente en la pandemia bajó sus defensas espirituales. Yo hacía esta broma que los católicos fríos se congelaron en la pandemia, los tibios se enfriaron y los calientitos se entibiaron, porque ciertamente fue un acontecimiento muy impactante. No solamente desde saber que había terribles momentos de dolor, gente que estaba muriendo, se cerraron las iglesias, no podíamos asistir, no se podía comulgar, no se podía confesar. Fue un tremendo reto donde perdimos la oportunidad, no podíamos ir a la iglesia. Ahí sí fue algo diferente, ¿sí? No es que perdiéramos a Dios como tal, sino
no podíamos estar ahí, no podíamos participar, no podíamos congregarnos, no podíamos tener congresos. Un aplauso a Dios porque ya volvimos a este congreso. Gloria a Dios. Ya era justo y necesario. Ya era tiempo de volver a empezar con este congreso de renovación. Padre Marcá. Las 48 renovaciones. Aquí yo. ¿Y allá quién está? Amén, dale un aplauso, Señor, amén. Para allá, señores, necesita empezarse adelante. Entonces, ¿cómo vamos perdiendo a Dios? Exceso de confianza. No pasa nada, el Señor me quiere mucho, esto no se va a enojar. Y a veces empezamos a hacer ideas equivocadas, conceptos equivocados de lo que le agrada a Dios o no le agrada. Y en un exceso de confianza, ¿sí?, nos vamos perdiendo vamos alejándonos Como les decía, un momento donde pudimos bajar las defensas, cuando nos confiamos, cuando creemos que estamos, y el enemigo no descansa, el enemigo viene y ataca con todo. Y entonces cuando tú te vas debilitando en tu oración personal, en tu oración con la familia, cuando dejas de rezar el rosario, bajan las defensas. Bueno, en este acontecimiento entonces, María y José, un día completo iban de camino, y resulta que se percataron. Es decir, ya había pasado un tiempo. Cuando las personas vienen conmigo de lección espiritual, me dicen: padre, es que estoy frío, estoy fría, estoy perdiendo mi fe, y empiezo a hacerle preguntas, encuentro esa parte como exceso de confianza, como que fue pasando el tiempo y nos adormecemos, y de repente cuando estamos demasiado confiados, creyendo que puede ser que tengamos una debilidad, una caída o un pecado nos sorprenda. Por eso debemos estar siempre alertas, no confiarnos demasiado en nuestras propias capacidades. ¿Sí? 2. Distracción. Junto con la confianza en algo que puede llevarnos a perder la relación con Dios, a perder a Dios en nuestro corazón, o a no dejar que Dios habite más plenamente en nosotros, es la distracción. Y esto es un punto muy importante. Si nos distraemos, ¿sí?, en nuestra relación con Él, nos vamos a distanciar. Lo podemos dejar en otro lugar, y aquí es donde, cuando empezamos a distraernos en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, pareciera que va pasando también el tiempo y puede haber un alejamiento y enfriamiento de nuestra fe. ¿Y qué nos podrá distraer de Dios? ¿Qué distracciones podemos tener? Pues la primera que tenemos es en el entorno en el que vivimos. La distracción más fuerte que tenemos es el propio entorno. Porque ciertamente tenemos que hacer actividades, ir, venir, trabajar, hacer lo que tengamos que hacer. Y entonces, si estamos demasiado distraídos, como cuando vamos manejando, si nos distraemos, en un momento puede pasar un accidente. Y en la casa, de repente, cuando estamos tan ocupados en nuestras actividades, distraídos en algo y no ponemos atención al niño pequeño, puede haber un accidente. Cuando nos distraemos en la relación entre hermanos y dejamos de convivir, de compartir, cuando dos hermanas distraen su atención hacia otras cosas y no comparten como hermanos, hay enfriamiento, hay alejamiento, hay distancia. La distracción significa que dejo de poner mi mente y mi corazón en la persona que tengo enfrente o en la realidad que tengo enfrente y me distraigo con cualquier cosa. Y a veces tenemos una facilidad para distraernos impresionante. Máxime, sí, son cosas que son ricas para la visión o para el oído. ¿A qué me refiero? Que muchos de nosotros, claro, tenemos mucha capacidad para distraernos con los colores, los sonidos. ¿Y dónde encontramos eso últimamente? A la mano. Digo, porque en la mañana hay gente que se levanta así ya. Y le dice la mamá al muchachito: ¿qué traes? ¿Qué traes en la mano? No, eso trae el celular. Se regresa por él. Fíjense bien. La distracción en cuestiones o en cosas materiales que nos desenfocan de la presencia de Dios nos puede llevar a perdernos de Dios, a que se nos pierda el Señor, en el sentido metafórico, ¿no? Porque Dios nunca se va, Dios está allí. Pero tú te distraes, yo me distraigo, y entonces la distracción con el exceso de confianza, dos elementos que se combinan, y entonces me puedo perder de mi relación con Él, de lo que Él me está pidiendo, de lo que Él me invita a vivir. La distracción por pequeñas cosas, medianas o grandes. Y una de las distracciones que tenemos que tener mucho cuidado son los medios de comunicación, las redes sociales.
algo tan importante y tan bueno que nos ayuda en muchas cosas. Hay que ponerlo en una balanza y equilibrar, ¿sí? Ciertamente para José y María fue importante ir al templo y celebrar la Pascua. Para la Virgen María y para San José, junto con toda la familia, fue importante tener ese momento celebrativo. Miren, fue en el templo, ¿no? Fue en un momento celebrativo de la fe, donde tuvieron ese momento de confianza, de creer, y luego un poco de distracción, y hasta un día después se dieron cuenta. Hasta un día después cayeron en cuenta que el niño Jesús no estaba ahí. ¿Se pueden imaginar lo que sintieron? Ya me imagino ustedes, ¿no? Levanten otra vez la mano los que han perdido a un niño chiquito. Se les perdió por ahí. ¿Cómo te sentiste? Aparte con Pablo y desesperado, ¿no? ¿Sí o no? O sea, imagínense los sentimientos que vinieron. Y la pregunta es, cuando tú sientes que has perdido tu relación con Dios, que te has distraído, que has caído en excesiva confianza en tu espiritualidad, en tu oración, en tus momentos de comunión con Él, ¿te sientes culpable? ¿Te sientes perdida? ¿Te sientes angustiada, angustiado? La pregunta sería que si no sientes eso, ¿qué está pasando? Pero si llegas a sentir, cuando te das cuenta de que has perdido tu relación con Dios, cuando te das cuenta que te has alejado de Dios, pues que bueno, entonces significa que todavía hay ese lazo y esa conexión. Pero puedo decirles que tristemente hay personas que ya ni cuenta se dan. Se les ha perdido Dios en su vida, en su corazón, y están todavía inconscientes, no tienen conciencia, porque quizás ha sido ya demasiada el alejamiento, la ruptura, porque entre más dejamos que permitimos que el Señor se aleje de nuestra vida, no porque Él quiera, sino porque nosotros lo permitimos. Más bien seríamos nosotros los que nos dejamos, los que continuamos el camino, porque realmente ¿dónde se quedó Jesús? En Jerusalén, en el templo. Los que tomaron camino fueron José, María, ¿sí? Y la familia y todos los que habían venido de Nazaret. Pareciera que así es, ¿no? O sea, el Señor no se va del sagrario, el Señor no se va de la Eucaristía, el Señor no se aleja porque están los sacramentos, está en la palabra, está en el canto, está en la oración, está en la iglesia y en el templo. Y de repente hay muchos que ya no se acercan al templo. Hoy día ese es un fenómeno muy fuerte, hay quienes ya no van a la iglesia porque a veces mejor prefieren estar en el celular. Es que aquí veo la misa, es que aquí veo esto. En su momento, en la pandemia, esto era muy bueno. Pero todavía hay católicos que les está costando trabajo regresar porque han caído en ese pecado de la comodidad espiritual. Y no estoy hablando de los enfermos que no pueden ir a la misa. No estoy hablando de los enfermos o de los que cuidan a un enfermo el domingo para ir a misa, porque de repente viene la que cuida a su mamá enferma y dice: padre, es que quiero confesarme porque no fui a misa el domingo. ¿Por qué no fuiste? Es que tengo un mes cuidando a mi mamá. Santa mujer, no es pecado. Al contrario, déjate, doy una bendición doble. Porque cuidar a un enfermo es cuidar al mismo. No estás alejándote de Dios, miren la diferencia. Pero en cambio, si te fuiste de no sé a dónde, se te olvidó, luego voy, el domingo al rato voy, esa es otra historia. A veces vamos despegando, nos vamos desconectando, vamos perdiendo comunión con el Señor. Cuando yo dejo que mi alma se empiece a enfriar, a alejar, me confío de más, me distraigo de más, porque hay cosas que son muy distractoras, más llamativas aparentemente. Y sí, de repente nuestros sentidos se vuelven loquitos, porque llama más la atención esto o aquello, pero lo que el alma necesita está allí en el templo, en la casa de Dios, en los sacramentos. Y por eso necesitamos esta conexión. Jesús fundó una iglesia y dijo: esta iglesia, y aquí están los sacramentos. Por eso es la conexión, ¿sí? Hoy se estudia todo en línea, pero quienes fuimos a las aulas, quienes estudiamos en las escuelas, sabemos lo importante de vivir en una escuela con todos sus retos y sus dificultades. Perder a Dios significa alejarnos de, distraernos de y darle lugar a otras cosas en nuestra vida. No dejemos, no permitamos que nos alejemos de Él, que se nos vaya de nuestra vida, porque entonces entramos en un vacío. He escuchado a gente decirme: padre, es que yo siento que Dios no está cerca de mí, me siento tan lejano, me siento tan frío, tan vacío. Y eso es el resultado de ir perdiéndonos de la comunión con Dios. Imagínense, como decía, la angustia en este momento tan crítico para José y la Virgen. De repente darse cuenta que no está Jesús, que no lo encuentra. Pero la reacción de ellos fue inmediatamente regresar. Y este es el punto. Cuando hemos ido entendiendo que estamos perdiendo nuestra relación con Dios, cuando a través de lo que está pasando en el entorno nos damos cuenta de que nuestra fe está fría,
que mi fe ha disminuido, que mi vida espiritual se está congelando. Cuando te das cuenta que de repente se te hace bien fácil cometer pecado, que ya no haces conciencia de tus pecados. Cuando de repente nos damos cuenta de que ya no me duele hacer daño a los demás. Cuando no me importa ser tan egoísta, porque el pecado nos vuelve ciegos y el pecado es ruptura con Dios. Recuerden, este es el sentido del pecado. El pecado nos aleja de la comunión con Dios. Y entonces, por supuesto, tercer aspecto que nos puede alejar de Dios, no de suyo, María y José no cometieron pecado, por supuesto, pero ¿sí? Ese pequeño exceso de confianza o esa pequeña distracción que tuvieron, pues se quedó Jesús en el templo, ya no iba con ellos, pero inmediatamente regresaron a buscarlo. Yo creo que aquí lo que me encanta de José y María, me parece que en vez de estarse echando el pleito el uno al otro, inmediatamente regresaron. Porque, fíjense bien, cuando llegan y lo encuentran, eso me encanta, es una reflexión que me gusta mucho. Cuando llegan, ¿quién toma la iniciativa? Primero lo miraron, y cuando lo miraron, ¿cómo se pusieron? Se emocionaron, y dijeron, wow, aquí está, imagínense la Virgen María. O sea, se los habían encargado del hijo de Dios. Se les perdió. Por supuesto, lo habían cuidado muy bien, porque cuando Herodes quería matar al niño, ¿qué hicieron José y María? Hey, espérame, ya había una historia detrás muy bonita. Primero se aventaron el reto del proyecto: serás la madre del Salvador, tú serás el padre. Y dijeron, sí, vamos a entrarle. Y claro, asumieron el reto. Y luego tuvieron que enfrentar las broncas con las familias. Y luego tuvieron que enfrentar el viaje a Belén. Y ella casi a punto de dar a luz. Y luego estando ahí, resulta que levántate y vamos. Y resulta que José, levántate. Y yo, vamos a aplaudir. O sea, había historia detrás de todo lo que José y María estaban haciendo. Por eso de repente es bien triste cuando tú vas perdiendo tu comunión con Dios, cuando de repente te distraes, te confías de más, el pecado te va abrumando. Llega un momento en que si te sientes totalmente alejada por el pecado, por lo que hayas vivido, se te olvida lo bueno que has vivido. Se nos olvida, nos falta la memoria espiritual. Hay que tener memoria y recuerdo de las cosas hermosas que Dios ha hecho por ti y de lo que tú amas a Dios. Me han tocado tristemente de repente historias de servidores de años, de repente por unas circunstancias se confiaron, se distrajeron, cayeron en pecado, perdieron su relación con Dios, dejaron a Jesús en el camino, dejaron de ir a la iglesia. Porque también de repente la gente me cuenta esto. Padre, es que fíjese, hace tiempo que ya no voy ni a misa, es que estoy con este problema, tengo este problema con mi esposa, caí en este pecado, hice este otro pecado. Y le dije, y yo le digo, ¿ya has ido a la iglesia? No, ya no voy, ya dejé de ir al Santísimo, ya no oro, ya no rezo, no tengo ganas. Mire, el enemigo es el engañador, embaucador, y él lo que quiere es que te alejes más y más y más, te pierdas más y más y más, y te quedes perdido. El Señor no se pierde, el que nos perdemos somos nosotros. Quienes perdemos a Dios somos nosotros. Y por eso tenemos que tener memoria. Claro que José y María habían hecho cosas hermosísimas, como les decía, el ángel los levanta a medianoche y tienen que ir ya no a Jerusalén, se fueron a tierra extranjera, tuvieron que salir de su territorio y se fueron a Egipto para cuidar y proteger al niño. Porque cuando estamos con conciencia, cuando estamos en plena confianza con Dios, cuando no estamos tan distraídos o no distraídos, escuchamos a Dios, vemos su proyecto. Estamos alertas a los peligros, pero cuando te duermes en tus laureles y vas perdiendo comunión con Dios, vas perdiendo la fe, ya no oras, haces tu primera comunión para los jóvenes que están aquí, y ya no vuelves a la iglesia porque está aburrido, por lo que tú quieras. Y cuando vamos perdiendo esta comunión con Dios, es más fácil desconectarnos. Y suele pasar. Varón, ¿cuánto hace que te confesaste? Desde que me casé. ¿Hace cuánto que te casaste? 15 años. Qué bueno que estás aquí, por eso pasen para allá. Porque nos desconectamos, nos perdemos, pero no hay que olvidar lo que Dios hace por nosotros. Por eso les decía, cuando llega María, ¿sí?, y José al templo y ven al niño, se emocionaron. Claro que habían venido haciendo muchas cosas hermosísimas, cuidarlo y protegerlo. A lo que refiero es que no te desanimes tú misma por un momento en donde has fallado o donde te puedas caer. No desechemos todo lo que hemos avanzado, no desvalorices lo que has hecho, no le quites valor a tu fe, a lo que has logrado. De repente, sí, es difícil de repente cuando topas con algo y caes,
dentro del ambiente religioso, de la espiritualidad, y parece que todo lo que hiciste ya no valió, como que no lo valoraron. Hay que retomarlo con esperanza para podernos y volvernos a conectar con Él. Si es que lo perdimos en el camino, si es que perdimos nuestra comunión con Él, si es que perdimos la fe, si es que perdimos la esperanza, si es que perdimos la paz, Él nos ayuda a recuperarlo. Y bueno, llega María, ve al niño y le dice: ¡ay, Jesús! ¿Cómo es posible que me hiciste esto a mí, que soy tu madre? Si yo tanto que te he cuidado, ¿por qué me hiciste esto? La Virgen le dijo eso al niño. Y José acaba viéndolo. Exagerado, como siempre. ¿Y yo qué? A mí tampoco no me duele. ¿Sí o no? Miren lo que hizo la Virgen, me encanta. Llega primero, claro, José y la Virgen lo miran, se emocionan, le dan gracias a Dios como diciendo: gracias, lo encontramos. Perdón, Señor, se nos escapó, se nos fue. Pero también, ¿y por qué el niño no les avisó, verdad? Pobrecitos, pobre José y María, ¿verdad? Jesús tomó la iniciativa, era el niño que quería estar en la casa de su padre. Y pues también Jesús no les avisó, ¿verdad? Porque a veces Dios no te va a avisar cuando se queda ahí. Dios a veces no te va a avisar para que vivas una experiencia, para que valoremos quién es Él para nosotros. A veces Él no te va a decir, no te va a avisar una decisión que tome para ponerte aquí a prueba en tu corazón cuál es el amor que le tienes. Quizá Él tome decisiones para preguntarte, o para que tú mismo te des cuenta que tanto lo amas, o que tanto vas a volver a buscarlo, o que tanto te vas a dar la oportunidad de regresar a Él cuando le has perdido. Quizá Él no te avise y no te diga nada. El niño Jesús no les avisó y no les dijo que se iba a quedar en el templo, porque a veces el Señor quiere que tú hagas conciencia de cuánta fe tienes, de cuánto le amas, y si en verdad vas a volver a buscarlo a Él en el templo, ahí donde está Él en la Eucaristía, ahí donde está Él en los sacramentos. Amén. Hay que volver a buscarlo, hay que volver a encontrarlo. No te duermas en tus laureles, no te quedes perdido, no te quedes lamiendo la vida de lo que hayas hecho mal. Vuelve a Él, Él está ahí esperando. Pero bueno, María le dice al niño: ¿por qué nos has hecho? Me encanta. María no lo excluye, no deja al varón a un lado. Varón, la próxima vez que tu esposa te excluya, dile: ¿no escuchaste lo que te pasa? ¿Por qué me excluyes? ¿Por qué no me tomas en cuenta? Digo, también a su parte, porque también andas perdido, distraído, quizás no andas, pues ¿cómo te quieres involucrar, verdad? Porque también los varones se tienen que involucrar, tienen que participar. Uno de los errores que cometen los esposos es que de repente dejan tareas a un solo lado. Yo siempre digo que la labor de acompañamiento y cuidado de los niños cambien e intercambien de posición en el sentido del orden y la disciplina. Un mes tú das los permisos, otro mes tú cuidas las tareas, un mes tú reprendes, otro mes tú más das abrazos y besos, para que los dos compartan. Pero la Virgen me encanta. Ante el acontecimiento de haberlo encontrado después de que se les perdió, viene este momento de encuentro, y al encontrarlo, María le reprende un poco y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Se vale que de repente te enojes con el Señor. Se vale que de repente le digas cosas fuertes en tu corazón. ¿Sí? No tengan miedo. A veces podemos decirle: ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Puedes pelearte con Él y reclamarle. Claro que sí. No se asusten a veces de decir: es que, ¿cómo le voy a decir a Dios? Hay cosas que de repente no entendemos. Hay situaciones que nos pasan que de repente no sabes por qué. Clámale. Dile: ¿por qué, Señor? Nomás estate atenta a la respuesta. Porque si sabes la respuesta, vas a encontrar cosas que no te agradan, o que tienes que cambiar, o el Señor te lo va a hacer sentir en tu corazón, porque tú me dejaste con Él, porque tú me has hecho caso, porque tú no has guardado mis mandamientos, porque tú has desobedecido a tus padres, porque tú no has sido fiel con tu esposa, porque tú no has cuidado a tus hijos. Te he dejado un momento para que me sientas y sientas la necesidad de amarme, porque Él es un Dios de amor que también quiere este amor. Lo único que nos piden es amor. Fíjense bien, cuando lo libera de Egipto, en el Éxodo, capítulo 3, 4, 5 siguientes, cuando Moisés va con el faraón para decirle que lo deje salir al pueblo, fíjense lo que dice: deja salir a mi pueblo a 3 días de camino para dar culto y adoración ¿a quién?
a Dios. No le dijo para irnos a la tierra prometida, allá donde vamos a ir, donde hay mana, la leche y la miel. Lo primero que Dios quiere es llevarlos a la montaña sagrada, a la adoración, a que lo adoren y lo alaben, porque se les había, a ellos se les había olvidado por 400 años. Habían estado esclavizados, porque el pecado esclaviza. Porque la consecuencia de perder a Dios es esclavizarnos en el pecado. Las consecuencias de ir perdiendo nuestra relación con Dios es hundirnos en alguna situación de pecado. Las consecuencias de ir perdiendo nuestra comunión con Dios es que encuentres otro Dios falso en tu vida, que le des lugar a alguien más que no le corresponde sino a Dios. Eso no significa que no ames a tus padres, a tus hermanos, que no tengas deporte, que no tengas novio o novia, todo en su lugar, pero quien tiene que estar ahí es el Señor. Y cuando tú te pierdes a Dios, cuando tú te alejas de Dios, cuando te ves perdida, gracias, ¿qué pasa? Hay consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? No me la viste, pero bueno, gracias. Se viene el tocador, ¿verdad? Ah, no, no, sí. Es mi mujer el tocador. Perdón. ¿Qué estaba diciendo ya? Cuando estamos perdidos, cuando perdemos al Señor, en el sentido de que nos vamos alejando, nos confiamos de más, nos distraemos, dejamos que alguien más ocupe su lugar. Por eso tenemos que darle su lugar al Señor. Y tenemos que reconocer quién es para nosotros. Si tú no le das su lugar, lo vas echando fuera, lo vas quitando de tu vida, claro, ¿con qué cara te volteas al rato? De repente hay personas que sienten eso. Es que siento que no le puedo pedir a Dios, es que he hecho cosas malas y es que me he alejado y es que no he guardado su mandamiento. Claro, a veces no nos sentimos con esa confianza porque nos hemos alejado, no hemos tenido esa comunión. Y por supuesto que Jesús también dice que permanece en mi amor, guarde mis mandamientos y pida lo que. Ciertamente, es como cuando tú dejas de hablarle a la comadre por 6 meses y a poco el día que le hablas le dices, comadre, necesito $500. Así de volada. No. Primero la llama, le invitas un café, platicas con ella, le comentas el chisme de la última hora, ¿verdad? Ya después le dices, me prestas $500. Y la comadre que te dice, con razón me dejaste de ver como pero aquí está, porque eres mi comadre y te quiero, ¿no? Ahí está, comadre, venga. Pero son con intereses. Perdernos de Dios o perder a Dios significa que hay consecuencias y habrá que empezar a pensar cuáles son las consecuencias. Para José y María fue la inquietud, la desesperación, ¿dónde está? Se nos perdió, se nos fue. Es que yo soy lo que marca el tiempo, entonces significa que todo tengo tiempo. Perder a Dios, relación con Él, alejarnos de Él, perdernos de Dios significa que hay consecuencias y las consecuencias son esas. A veces sentimientos encontrados, sentirnos no valorados, pero también como que no merecemos, no merecedores. Y esto el enemigo lo usa para distraernos y acerar el dolor, y lacerarnos y decirnos, eres mala, no te lo mereces, no eres hija de Dios, mira, te has alejado, lo perdiste. José y María llegan y como les digo, me encanta, ¿por qué nos has hecho esto? Y luego agrega la segunda parte que me encanta y empieza por José. No dijo, yo y tu padre. Me encanta, dice, tu padre y yo estábamos muy preocupados. ¿Te andábamos? Tu padre y yo. María le deja su lugar, le da su lugar, lo respeta. ¿Ven? Y esto también es importante para entender que cuando estamos quizá lejos de Dios, nos hemos perdido de Dios, perdemos el respeto de lo que significa darle su lugar a cada uno. Cuando estamos tan alejados de Dios, ya no respetamos al padre, a la madre, nos volvemos egoístas. Consecuencias de alejarnos de Dios es ya no le das lugar a las personas que amas, ni en tu corazón, ni en la parte física, si logramos eso. Desplazas, rechazas, te alejas. Alejarnos de Dios o perder a Dios es también empezar a perder la capacidad de perdonar, de dejar a cada quien en su lugar donde le toca, respetar, amar. Necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos ir a buscarlo para reencontrándonos con Él, reencontrarnos con los demás. Yo estoy seguro que en ese momento ya José respiró, ya en el momento que María le reprende y le dice que lo andaban buscando,
Pero Jesús le sale con una respuesta interesante. ¿Por qué me buscaba? Yo creo que José casi lo agarra y dice, pues porque no has perdido. ¿Cómo que por qué te buscaba? ¿Por qué me buscaba? ¿Qué no sabía que debo ocuparme de las cosas de mí? Cuando sus jóvenes se les pierden, cuando el marido se les pierde, cuando la mujer se les pierde, ¿la van a buscar a la iglesia porque está rezando? ¿Se pierden ustedes en la iglesia? En la oración, ¿se pierden en la contemplación? Ahí medio en la sala de tu altar, así, perdida, y llega tu familia y dice, mamá, estaba así perdida en la fe, perdida en tu oración, elevado del espíritu. ¿Te encuentran así? ¿O dónde te encuentran? Perdida, mamá, viejo, ahorita voy. Estamos perdidos, estamos distraídos, estamos despegados, estamos desunidos. Perder a Dios, eso es lo que sucede. Nos vamos desconectando. Pero la esperanza es volver a buscarlo, encontrarlo de nuevo. Si en estos días, en estas semanas o en este tiempo te has ido perdiendo, o sientes que Dios se ha alejado de ti, o no estás cerca de Dios, o en algo estás lejana, separado, esta es la oportunidad. Que este fin de semana lo aprovechemos para buscar la cercanía, encontrarlo en nuestra vida, en esa realidad, en eso que sentimos que tenemos la necesidad de sentirlo aquí, encontrarlo con nosotros, acercarnos a Él. Que este fin de semana sea la oportunidad para acercarte plenamente a tu amado Jesús, al Señor que está ahí siempre. Por eso esto representaría de alguna forma el templo donde José María lo encontraron. Que en este recinto, en este lugar, este fin de semana, donde el Espíritu quiere derramarse, te encuentres con Él. Y no solamente tú, sino los que tú amas, que a través de ti otros encuentren a Dios, para que cuando tú regreses esta tarde, mañana a tu casa, les compartas lo que Dios ha hecho en ti. Que experimenten al menos la tranquilidad, como aquella señora que me encontraba en un retiro por allá en Sonora, por allá lejos. Termino el sábado de predicar, vine corriendo, era servidora, había dejado de servir porque su esposo también era servidor y había dejado de servir, y venía bien desesperada, me decía, padre, ¿qué hago? Mi esposo ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere venir al grupo de oración, ya no quiere servir, y estaba desesperada. Yo le dije, cuando llegas a tu casa después del grupo de oración, ¿cómo llegas? De la que te perdiste. Mira así, mira esto, qué bonita, y es tanto con todo. Y le empiezas a reclamar, ¿no? Vas a misa y cuando vienes de misa, ¿cómo vienes? No, me dices, hay que ir a más tirado. Dije, no, esta noche regrese y cambie la actitud. Si usted encontró a Dios hoy, si experimentó al Señor en este día, ¿usted está contenta de por la santa? Sí. ¿Experimentaste el amor? Sí. ¿Tú también le dabas de apreciar? Sí. Porque estaba más concentrada en jalar al viejo que Jesús. Estaba más concentrada y más enojada porque su esposo había dejado de servir a Dios, porque ella también se perdió. No te pierdas. Sigue tu mirada en Cristo. Si alguien de tu familia ya no sigue al Señor, mantente en el camino. Sigue unida al Señor. Sigue unida a Jesús. No te pierdas tú. No te alejes tú. No pierdas la confianza. No te distraigas. No vayas que te prestes. Pero, te digo, llegue a su casa y en vez de decirle, mira, no, llegue y dígale, mi amor, ¿qué cenaste? La señora se me cae bien. ¿Qué hace su viejo siempre que usted llega? Está viendo la tele. Siéntese de la tele. Pregúntale quién va ganando. Y dígale si le hace su cena favorita. ¿Usted sabe que hay una cena favorita para él? Sí. Dígale que lo hace. La señora más mirada. Le di la bendición y vamos. Al día siguiente llegó temprano, yo voy entrando por la puerta de los pecadores y que la veo venir. Ya, que María Purísima. A ver qué tal estuvo el ramo. Llegó sonriente, feliz. Padre, ¿qué cree? Dime, chiste. Padre, llegué y le dije así orando, como usted me sugirió, orando, y se funciona. No, el Padre está equivocado, no funciona así. Pero hice un esfuerzo, me tragué mi orgullo, mi coraje. Y le dije, mi amor, buenas noches. Ya llegué. Padre, se me quedó bien. Lo que nunca hace, nunca despega la vista de la televisión. ¿Qué cenaste, mi amor? Más me miraba. Te voy a preparar tu cena favorita. Más me miraba. Y que me siento con él. Y le digo, ¿quién va ganando? ¿Quién metió gol? Eres vos. Ah, perdón. Y estábamos compartiendo y al ratito me dice, ¿fuiste al retiro? Sí. ¿Qué tal estuvo? Y le empecé a contar porque él me empezó a preguntar. Y padre, ahí viene, tírele duro, tírele duro.
vecino me dijo, al contrario, lo voy a abrazar, le voy a dar la bendición. Bienvenido, qué bueno, porque andabas perdido, te hemos encontrado, estabas bien morido, y ya estás resucitado. Eso es el poder de Dios, no te pierdas, no dejes que Dios se vaya de tu vida, vuelve a encontrar, y este fin de semana es el momento. Abre tu corazón, deja que Él te encuentre o encuentre tú también, como andas tú perdida, o andas medio olvidada, distraída, desconfiada. ¿Cuál es tu situación espiritual este día? Que el Señor obre en ti. Que la intercesión de la Virgen María y San José obren en ti. Que ellos nos ayuden este fin de semana a encontrarnos cara a cara con quién. Con Jesús. Porque Él es el amor de los amores. Él es nuestro Salvador. El ángel le dijo a María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus. Y le dijo a San José, no tengas miedo de recibir a tu esposo. Vas a ser el Padre y le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus. Jesús es el Salvador. Para los que estamos perdidos, desanimados, enfermos, necesitados, angustiados, hundidos y todo lo que termine en eso. Abre los brazos, levanta tu mirada, cierra tus ojos, tu cara al cielo y vamos a pedirle en este canto al Señor, por la intercesión de María la Virgen y de San José, su amor, encontrarnos con Él. Quizás lo habíamos perdido en el camino, quizás Dios nos perdió, pero Él siempre nos espera en el templo, Él siempre nos espera en la Eucaristía, en la alabanza, en el canto, en la oración, en la predicación. Jesús está aquí. María intercede por nosotros. San José intercede por nosotros. Enséñanos, María. Enséñanos, José. Enséñanos, María. Enséñanos, José. Honrar a Jesús. Alegrarnos. Queremos caminar juntos. Esa gran familia. Jesús, José y María. Tómanos de la mano, María, con San José, hacia Jesús. Tú eres para mí el más grande de santidad, de humildad. Por los jóvenes que necesitan de ti, por los que se han perdido, por los que te han perdido a ti. Jovencitos y jovencitas, niños y niñas que disfrutan del amor de Dios, tantos jóvenes y adolescentes en depresión. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma. Vamos pues a disponer nuestro corazón. Dejemos que la intercesión de María y de San José bendigan tu hogar, tu familia. Que nuestro amado Jesús, en su niñez, manifestó plenamente su amor al Padre. Que hoy tu familia y la mía se vean bendecidas. Que hoy tú te sientes cerca de Dios, te sientas cerquita de Dios. Pon tus manos en el corazón. Inclina tu cabeza. Y en este momento imagínate a San José, a la Virgen María y al Niño Jesús, la Sagrada Familia frente a ti, extendiendo sus manos, bendiciendo tu familia, por los que están perdidos, por los que han perdido la fe, por los que necesitan del amor de Dios, por los que necesitan ser salvados, rescatados, pero también por ti. ¿Qué le pides a la Sagrada Familia en este momento? Ahí en tu corazón, en palabras sencillas, dile: Santísimo Virgen, San José, Niño Jesús, te pido por mí, por esta necesidad. Mientras volvemos a cantar, pídeselos a ellos, a San José, a la Santísima Virgen y al Niño Jesús, a Jesús, nuestro Señor. María, oh José.
de San José. Y les pedimos que nos lleven a Jesús. Que si lo habíamos perdido, lo encontremos. Si nos habíamos distraído, nos habíamos confiado de más. Si nos habíamos alejado, que lo encontremos, Señor. Tomados de la mano de María y de San José. Todos hacia Jesús, el Salvador. Amén. Amén. Un aplauso a la Sagrada Familia. ¡Viva María! ¡Viva José!